Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que asisten a este curso, Presencia de las mujeres en diferentes campos disciplinares, causas y consecuencias de su ausencia. Este curso, bueno, el día de hoy ya es la segunda sesión y marca el inicio de un proceso que está desarrollando la Universidad Autónoma de Chiapas, justamente para transversalizar la igualdad de género en los planes, programas educativos y unidades de competencia, como mandata la Ley General de Educación Superior. Como parte de este proceso en la universidad se contempla este curso que consta de 10 sesiones de 2 horas los martes y jueves con valor curricular, el acompañamiento de algunos planes educativos para lograr este propósito y el diseño de una guía metodológica para la transversalización de la perspectiva de género dirigida a personal docente. Los criterios de acreditación de este curso es importante que los tengan claros, que es el 80% de la asistencia, lecturas, un texto final de 3/4 a lo más en el que se pueda desarrollar cómo los contenidos de este curso les sirven para enriquecer y complementar la unidad de competencia que imparten o bien de qué manera en su trabajo incorporan esta visión. En esta segunda sesión, que se denomina Ser o no ser, esa es la cuestión, las mujeres en la filosofía, nos los va a impartir la doctora Leticia Bonifaz y la doctora Cecilia Lavalle. Quiero leer muy brevemente la semblanza de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cátedra por más de 3 décadas. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia y se ha desempeñado en distintos cargos públicos, entre los cuales destacan directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencias Económicas, así como directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde hace varios años participa de manera constante en foros nacionales, regionales y globales con temas como la equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos. Actualmente coordina y participa en diversos proyectos académicos y de consultoría jurídica o legislativa. Asimismo, a propuesta del gobierno mexicano en noviembre del 2020, fue electa para ser integrante del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, para el periodo 2021-2024. Bienvenida, Leti, a esta sesión. Y también de manera muy breve voy a leer de igual forma la semblanza de la doctora María Cecilia Lavalle Torres. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de México. Tiene la especialidad en Igualdad por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es feminista y se ha dedicado los últimos 20 años a trabajar por los derechos de las mujeres desde el periodismo y la capacitación en comunicación política, empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Es socia de 12624 consultoras y colabora como capacitadora para distintas organizaciones internacionales como SIM-OEA, PNUD e IDEA. Es integrante de Mujeres en Plural, del colectivo Méxicos Posibles y de AUNA, agrupación que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres. Bienvenida también a esta sesión, Ceci, y les damos ya la entrada para iniciar. Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana. Ya estoy viendo saludos de muchos lados. Empiezo por agradecer a quienes se conectan desde Comitán, obviamente. Me da mucho gusto que esté gente de la Facultad de Arquitectura, que vayamos aumentando la cantidad de, ya tenemos
Bueno, muchas personas saludándonos, pues yo les quiero comentar que ayer tuvimos nuestra primera sesión, que se puso muy interesante, y empezamos por ver, así con ejemplos, por qué cuando decimos que ha habido desigualdad histórica, ¿en qué ha consistido esa desigualdad? Porque yo creo que muchas veces se piensa que es una exageración o que es algo recién que nos empezamos a preocupar por la igualdad. El tema es que es mucho más complejo que eso, y para eso le voy a pedir a Ceci un breve resumen, breve, no tan breve, que puedes llevar hasta 15 minutos, eh, para hacer la síntesis de lo que vimos ayer. Por favor, Ceci. Sí, ¿me oyen bien? Sí. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Me alegra mucho que volvamos a coincidir. Uy, ya empezamos con los problemas del... Hace unos días, antier, estuvimos platicando con ustedes cómo había impactado la lava en la vida y el lugar que ocupaban en la sociedad No se va a poder. las mujeres. Te estás cortando muchísimo, Ceci. ¿Podrías preguntar donde estés si hay un lugar donde el Wi-Fi pudiera funcionar mejor? Tal vez el cuarto está muy encerrado. Yo comienzo y te esperamos. Ok, gracias. Son los problemas de la tecnología y de nuestra dependencia de... Bueno, entonces, ¿por qué diseñamos así el curso? ¿Por qué empezamos por donde empezamos antier? ¿Cómo seguimos y todo lo demás? Yo creo que es importante que sepan que ya es una cosa obligatoria, de acuerdo a la reforma constitucional, que se tiene que dar perspectiva de género a todas las materias de todos los niveles de educación, y obviamente en la universidad también. Entonces, cuando se habla de perspectiva de género, no siempre se tiene claro a qué nos estamos refiriendo. La perspectiva de género puede impactar más en temas de mujeres, pero también antier puso un ejemplo Jorge Ordóñez, cómo puede también impactar en algunos casos a los hombres, todo por los roles, los estereotipos, las cosas que socialmente se dijeron que eran cosas de hombres o de mujeres. Y esto no lo dijimos antier, pero lo digo hoy. Nacemos biológicamente con diferencias y esas diferencias van a estar allí. Ser hombre o ser mujer es algo que la biología nos determina, y ahorita hay además la posibilidad de que alguien no se defina ni como hombre ni como mujer en algo que le llamamos identidad de género. Pero independientemente de si eres hombre o mujer biológicamente, socialmente se ha dicho qué es lo masculino y qué es lo femenino como construcción social. Entonces, esto les toca a las mujeres, esto les toca a los hombres, y así se empezaron a repartir los roles desde hace muchísimo tiempo. No es algo reciente, sino hay quien se remonta hasta la era de las cavernas y te dice, es que mientras los hombres salían a cazar el mamut, las mujeres se quedaban adentro de la cueva cuidando a sus hijos y los alimentaban, y la mujer inventó la agricultura porque fue la primera que vio que una semilla germinaba, y etcétera, etcétera. Esto ya se desmintió también, porque ya se han encontrado huesos de mujeres en la casa del mamut, mujeres que acompañaban a la pesca, o sea, no tenían solo el rol definido de estar adentro de la cueva, sino que muchas mujeres participaban también de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos, que es lo que nos enseñaron que se hacía en épocas antiguas. La cuestión es que siguieron pasando los años y parecía que este modelo se afianzaba socialmente, y por eso hablamos de un sistema patriarcal, en donde hay un predominio de un sexo sobre el otro, un predominio del hombre sobre la mujer, que tiene obviamente más fuerza física, salvo algunos casos en donde nuestras mujeres que cargan leña o agua en Chiapas, pues hay mujeres muy fuertes físicamente, pero en términos generales,
la fuerza del hombre pues es mayor y eso se trató como de imponer en todo. Cuando digo imponer en todo, fue porque se empezaron a dar reglas, que es lo que veíamos la clase anterior. Reglas en donde se dijo desde hace muchísimo tiempo, para los abogados sabemos que Roma fue clave, para decir desde el derecho qué podían hacer y qué no podían hacer las mujeres. Y se dijo claramente, por ejemplo, que las mujeres necesitaban permiso del marido para contratar. Y si no estaba el marido, permiso del padre para contratar. Y se dijo que en las reglas del matrimonio ellas tenían una posición de desventaja porque quedaban subordinadas en muchísimos aspectos. La clase del martes analizamos el tema del matrimonio, el tema del divorcio, el tema de la educación, el tema de la salud sexual y reproductiva. Estuvimos poniendo muchos ejemplos para que se vea cómo jurídicamente se aceptó que las reglas fueran desiguales, que el hombre y la mujer tuvieran esa desigualdad, y en el caso de México fue hasta 1975, es decir, iniciando la tercera parte del siglo XX, cuando se declara la igualdad del hombre y la mujer y cuando se empiezan a reformar todas las leyes que tuvieran una desigualdad. Y en la clase del martes decíamos que esta desigualdad se rompe jurídicamente porque el derecho, decimos, es performativo, porque el derecho dice lo que es y así se queda en la norma. Entonces dice, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Ahí lo dijo el derecho, que son iguales ante la ley. Pero ustedes saben que esa igualdad formal de la ley, pues no es real, porque hay muchas desigualdades derivadas de fenómenos económicos, que hay muchas desigualdades por roles sociales, y que no basta con una declaración del derecho, sino que necesariamente tenemos que ir buscando algo que se llama la igualdad sustantiva. Esto de la igualdad sustantiva es que nosotros hagamos todo el esfuerzo para que lo que dice la norma termine siendo realidad y que hagas muchas cosas para que, entre otras, se logre la igualdad. La igualdad sustantiva no la hemos logrado. Hay aspectos todavía en donde la desigualdad es muy obvia. Y en el caso de Chiapas, ustedes saben que nuestros pueblos y comunidades indígenas todavía tienen más reforzados los roles patriarcales, a diferencia del resto de la población chiapaneca. ¿Qué más vimos la clase del martes? La clase del martes estuvimos insistiendo en que la forma como se ha dictado qué es el derecho fue hecha normalmente por muchos años por legisladores hombres. Y entonces ponían reglas con su propia visión. Ceci habló del Congreso Feminista de 1916 que se llevó a cabo en Yucatán. Y este congreso fue muy importante, sobre todo porque independientemente que hubo mujeres pidiendo el voto desde la época de Benito Juárez, pero que el voto no se dio en la Constitución del 57, ya estaba 1916, el Congreso Feminista es en enero en Mérida, en el Teatro Peón Contreras, y en ese mismo año, pero al final, en diciembre, se convoca el Congreso Constituyente de Querétaro, y allí, de nuevo, todos los constituyentes fueron hombres. Y se podrían preguntar, ¿pero habría alguna mujer que podía haber sido constituyente? Pues yo creo que había varias, pero una clarísimamente que sí. Hermila Galindo, de la que hablamos la clase del martes, que era la secretaria particular de Carranza, que así era la función que tenía de estar junto a Carranza, pero que es una mujer que tenía una amplísima preparación, había leído mucho, escrito cosas muy importantes también, y tenía la posibilidad de incidir sobre leyes, ya lo había hecho con la Ley de Relaciones Familiares de Carranza, y Hermila Galindo le había pedido a Salvador Alvarado, que era el gobernador de Yucatán, un general de Sinaloa que Carranza mandó a gobernar Yucatán, que se hiciera ya el primer Congreso Feminista. A nivel Latinoamérica ya había habido otro en Buenos Aires. Así que a nivel América Latina fuimos el segundo Congreso. ¿Y quiénes asistieron al Congreso? Pues en su mayoría
maestras, porque la profesión más común era el magisterio para las mujeres. Originalmente, las primeras profesiones que tuvieron las mujeres fueron las ligadas al cuidado de los hijos, es decir, enfermería, ser maestras, de enseñar, todo lo que tuviera que ver con una extensión de la casa, si lo quieren ver así. Bueno, la cuestión es que en la Constitución del 17 no se reflejó lo que se pidió en el Congreso Feminista, que básicamente son 4 puntos. El primero, educación para las mujeres, porque a muchas mujeres se les seguía negando la educación, y entonces era uno de los puntos fundamentales. Educación sin diferencias, porque se daba en otro tiempo, a mitad del siglo XIX, se daba una educación para mujeres circunscrita de nuevo a cuestiones de la casa. Entonces, además de educación, se habló de salud sexual y reproductiva, se habló de reglas en el trabajo y se habló del derecho al sufragio. Fueron los 4 puntos esenciales. Entonces, era promover la educación para las mujeres, garantizar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en el ámbito laboral hubiera igualdad de trabajo, porque las mujeres eran consideradas como menores de edad, empataba siempre mujeres y niños tal cosa, así estaban redactadas las leyes, y el sufragio. Eso era lo que se pedía. ¿Y qué quedó en la Constitución del 17? El derecho a la educación, sin diferenciar hombres y mujeres, pero un derecho en el tercero generalizado. En el 123, el derecho al trabajo también de hombres y mujeres. Se quedó también de derechos sexuales y reproductivos, no se habló. Y en relación al sufragio, comentábamos ayer, y esto es muy importante por temas de lenguaje, que en el derecho al sufragio, tanto Hermila Galindo como la gente cercana a Carranza y en las discusiones del Congreso Constituyente, se dijo que ya las mexicanas teníamos derecho al voto porque decía que somos ciudadanos o no mexicanos, quienes hayan cumplido en aquel tiempo era 18 años si eras casado o 21 si eras soltero, y la ciudadanía no te distinguía hombres y mujeres, sino decía mexicanos. Y por esa razón, sabiendo que decía mexicanos, fue que Hermila Galindo fue la primera mujer que se inscribió para ser diputada, ya vigente la Constitución del 17, y que desafortunadamente perdió. Desafortunadamente perdió porque hubiera sido una gran cosa que en el 17 hubiéramos tenido una mujer diputada. Perdió en un distrito complicado de aquí de la Ciudad de México, y sí hubo mujeres que votaron por ella. Entonces, ella tenía el derecho a votar y a ser votada porque así interpretaba la Constitución, que donde decía ciudadanos estábamos implicadas las mujeres, porque así se leía gramaticalmente. Con esa lectura fue que se reforman códigos y leyes en Chiapas, en San Luis Potosí y en Yucatán, y es lo que hace que Chiapas tenga a su primera diputada, Florinda Lazos León, diputada local, que Elvia Carrillo Puerto sea una diputada local en Yucatán, y parecía que todo iba a venir muy bien, pero desafortunadamente no. Después vino una interpretación administrativa de la Secretaría de Gobernación diciendo que las mujeres no teníamos derecho al voto porque la Constitución decía mexicanos, y en ese caso mexicanos eran los hombres, por una interpretación. Hablamos de las sufragistas, entre otras Margarita Robles de Mendoza, que hizo una consulta específica para saber qué pensaba el presidente de la República sobre esta interpretación, que era don Emilio Portes Gil, y él dijo que las mujeres sí teníamos derecho al voto en su interpretación. Pero a pesar de eso, no prosperó el voto en época de Cárdenas. Se vino a dar el voto municipal con Miguel Alemán, y hasta 1953, muy tarde en relación al mundo, las mujeres pudimos votar. ¿Por qué es importante toda esta historia? Porque si la mitad de la población no es considerada ciudadana, si la mitad de la población no puede decidir sobre sus derechos,
y vamos a seguir en el esquema de que un grupo de hombres impone, porque así fue siempre, sus reglas a un grupo que no puede decir absolutamente nada, porque está en este esquema de subordinación que determina el patriarcado. Que quede claro que no es una lucha de hombres contra mujeres, sino la idea es cómo nos vamos a complementar en la sociedad que estamos construyendo, donde tengamos espacios ambos. Lo que está claro es que hasta ahora todo el fenómeno fue a partir de la exclusión. En todo el curso vamos a ver cómo las mujeres han estado invisibilizadas, vamos a ver cómo en muchos momentos de la historia estamos perdidas, y no es que no hubiera habido mujeres, en la literatura, en el arte, en la arquitectura, ya vamos a ir entrando materia por materia. Pero el tema es que socialmente ha sucedido algo que el derecho fue legitimando y poniendo las reglas escritas con una diferencia de roles entre hombres y mujeres. Entonces, no sé, Liliana, si quieres que se agregue algo más o basta con este repaso. No, muy bien, Leti. Para contextualizar un poco, para retomar los principales elementos de la primera sesión y ya damos inicio a esta. Ya está Ceci Lavalla acá también. ¿Sí? Bueno. Ceci, ¿quieres complementar algo de lo que dije o pasamos a tu PowerPoint? ¿Sí está o no está, Ceci? Sí, Ceci, tu micro. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya. No sé si lo dijiste al principio, pero tuvimos ahí como duda de si empezábamos por la filosofía o empezábamos por el derecho. Y la verdad es que ambos se van complementando porque justo lo que se pensara de una mujer se iba a reflejar en las leyes. Entonces, hoy vamos a trabajar básicamente sobre qué pensaban sobre las mujeres una serie de pensadores que tuvieron influencia en todo, no solamente en las leyes, sino en la ciencia, en las decisiones que se tomaban en la sociedad. Y vamos a empezar por el hilo conductor, va a ser, digamos, lo que se suele llamar pensamiento dominante. Correcto. ¿Qué es un pensamiento dominante? Es un pensamiento que se coloca por alguien que tiene el poder suficiente para colocarlo. Por ejemplo, si yo digo que los hombres solteros tienen que ser todos pesar 30 kilos, por ejemplo, porque si no, digo 40 kilos, porque si no, es un absurdo, desde luego, pero deben pesar 40 kilos porque si no, no son verdaderamente hombres. Ay, pues qué gusto, o sea, se reirán de mí un par y ya, no pasa nada. Pero si lo dice alguien como Donald Trump, por ejemplo, o si lo dice alguien como presidente, tiene otro peso. Esta guía que les vamos a traer de la filosofía arranca con el pensamiento dominante, es decir, aquellas personas, hombres en su mayoría, o en la generalidad, que opinaban algo, pero su opinión era muy respetada y por lo tanto permeaba en toda la sociedad. Y como todos los buenos cuentos, pues tienen que empezar por érase una vez. Y ahora sí, pido las láminas para que vayan viendo las imágenes. Vamos a hacer, como en la vez pasada, un pequeño recorrido, o más bien rápido recorrido por la historia, desde la antigüedad, y nos vamos a ir acercando hacia la época contemporánea. Entonces, bueno, pues érase una vez, no sé si, exacto, si la puedes poner en copa para que la puedan apreciar y así no les... Me empiezas a poner en aprietos ya. Hay una abajo, más abajo, hacia tu izquierda, hacia tu derecha, hay una cosa que parece como copita de vino. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, por ahí. Hay una como copa y ahí ¿Dónde sí está?
Donde está el signo de menos, Este, está la sí. barrita de menos y más, ahí aparece como la pantallita de compartir o si gustan. Se lo había pasado a Federico, pero ¿acá será? No sé. A ver, ahorita ya no veo. No, Ya. ¿verdad? No, No. Si regresa. gustan, puedo compartirlas. Nacheli, tú la tienes, ¿no? Sí. Nada más Ahí si me está. permiten, se tendría que... Bueno, el tema, complementando en lo que se pone en la pantalla. ¿Por qué es tan importante que revisemos qué pasa con la filosofía? Porque como dijo Ceci, los filósofos desde la antigüedad han explicado el mundo. Y el mundo se ha explicado desde el punto de vista masculino. ¿Por qué? Porque todos los filósofos, como decía Ceci, han sido hombres que explicaban cómo estaba el mundo y entre otras cosas hablaban de las mujeres como ellos lo veían. Y quiero reforzar esto que dijo Ceci, no lo decía cualquier persona, lo decían filósofos muy connotados y el repaso que vamos a hacer hoy va por desde la antigüedad hasta nuestra época. Ahora sí vamos con las láminas, por favor. Y ahora sí, érase una vez, si me oyen y me ven, denme una, una seña de que me oyen y me ven. Sí. ¿Me oyen y me ven? Sí. Ok, muy bien. Pues bueno, érase una vez. Yo digo que las buenas historias empiezan por érase una vez. Y aquí vamos a hacer un recorrido por la antigüedad, la Edad Media, la moderna y la época contemporánea. La antigüedad normalmente, digo, está catalogada así varios siglos antes de nuestra era y en pie hasta el siglo V de nuestra era o después de Cristo, como se le suele conocer. La Edad Media va a abarcar del siglo V al siglo XV. La época moderna dura aparentemente muy poquito, 16 al 18, y del 18 para acá es contemporánea. ¿Qué marca las etapas históricas o por qué las han marcado así? Básicamente escogen que van viendo cuándo cambia un pensamiento dominante, la economía, las formas de producción, la forma de relación social, cuándo se nota un cambio suficientemente importante como para decir, aquí ya no es esta época, sino es otra. Así pues, empezamos con la antigüedad y aquí les voy a presentar. Tiene transiciones, Nayeli, así que tú apachúrrale el clic para que se vaya apareciendo el texto. Aquí tenemos a Pitágoras, que ustedes bien sabrán que es una gente importante, es decir, y sobre todo quienes estudiaron matemáticas, no les cabe la menor duda de que era un sabio, cuyo pensamiento tuvo profunda importancia en su época. Y él pensaba sobre las mujeres que había un principio bueno que creaba al hombre, la luz, y un principio malo que creaba el caos, la oscuridad y la mujer. Esta forma de pensar se fue prolongando a lo largo de toda la antigüedad. Y como pueden ustedes observar, las razones que daban estos sabios, a los que me voy a brincar 2 siglos para llegar a Aristóteles, es la naturaleza. Ellos opinan que la naturaleza hace a las mujeres una especie de hombre inferior. En la opinión de estos pensadores, aquí tenemos a Aristóteles, 2 siglos después de Pitágoras, en la opinión de estos pensadores, el órgano reproductivo de las mujeres, lo que alcanzaban a ver de la biología, se parecía mucho a la de los hombres, pero decían es que no acabó de desarrollarse. Claro, ellos suponían que el ejemplo a tomar eran ellos. Y entonces nuestra biología, nuestra anatomía era, en su opinión, algo que no había terminado de desarrollarse. Por lo tanto, en realidad éramos hombres incompletos.
cuando la naturaleza no podía hacer hombres hacia mujeres. Por lo tanto, la mujer es un hombre inferior. Y así como se pensaba, como ustedes bien supondrán, pues así nos trataban. La siguiente. Voy a brincar a la Edad Media. La Edad Media es una edad dura para las mujeres. La Edad Antigua también lo fue, he de agregar, pero no en todas partes. La Grecia de esa época fue complicada para las mujeres, Roma también, pero había sociedades en las que las mujeres tenían algunas libertades, más libertades, y podían tener cargos de autoridad, Egipto, por ejemplo. Pero en la Edad Media, en Occidente, todo se nos fue complicando. Tertuliano, que la voz de quien traigo, no está todo el siglo III, todavía no hemos entrado a la Edad Media, pero el pensamiento de Tertuliano es el que va a permear toda la Edad Media. Justamente ya se había creado este mito fundacional que es el del Génesis, lo tienen todas las religiones, tienen un mito fundacional, es decir, tienen un mito de cómo nació, cómo se ha creado el hombre y la mujer, pero lo que permeó en Occidente y por ende en nuestra España, después, lo que permeó en Occidente fue este mito fundacional del Génesis con personajes que ustedes conocen muy bien. Teníamos a un personaje masculino protagonizado por Adán, un personaje femenino representado por Eva, un hermoso árbol, ¿no?, de manzanas y una serpiente. Y claro, en ese teatro, en esa historia, nos tocó la peor parte. Y se nos va a hacer culpables a todas las mujeres como hijas de Eva. Y como tales, decía don Tertuliano, nosotras debíamos vestir de luto, estar bañadas en lágrimas toda la vida, porque por nuestra culpa se había perdido el género humano. Y no solo eso, por nuestra culpa, Dios había tenido que mandar a su único hijo para ser sacrificado, para que diera su vida por el género humano. Así como opinaba Tertuliano, no crean que era una excepción. Esta era la normalidad, esta era la generalidad, y así se nos trató a las mujeres a lo largo de la Edad Media. En las culturas prehispánicas varía, lo que yo he leído varía, tiene matices, por ejemplo, tienen matices porque teníamos diosas en distintas religiones, ¿no? En la maya, en la náhuatl, en algunas religiones de lo que ahora es México, teníamos diosas, pero en la vida cotidiana lo que nos llega como relato es lo que nos cuentan los españoles, que llegan a la conquista y llegan a la conquista en esta época de la Edad Media, ¿no? En esta época es cuando se coloniza y empieza la conquista poquito después de lo que ahora es la Nueva España. De modo que los relatos de lo que hacían las mujeres nos llega a partir de lo que escriben los españoles, con esta visión generalizada, todavía no, Nayeli, no me pongas esa todavía, con esta visión generalizada de lo que decía Tertuliano. Así que estas crónicas que llegan a nuestra época nos van a decir que, por ejemplo, en las mujeres mayas, que es el caso que yo he estudiado un poco más, y a Chiapas de pronto le toca todavía parte de esta cultura, las mujeres en algunos lugares eran decentes porque se cubrían los senos, en otros no. ¿De dónde viene esta figura de decencia? Pues de esta idea de lo que venía considerándose decente en España. Y en general se calificaba
a las mujeres como a partir de esta mirada de Tertuliano, que ya cuando llega la conquista española y la colonización, esta es la mirada con la que se va a mirar y a tratar a las mujeres. También esto era un tema de los reyes. Ya vi que me dicen que esa no es la imagen de Enrique VII, sino la de Enrique VIII. Es posible que, en efecto, yo tenga ahí un error. Muchas gracias. Pero eso no quita lo que decía el rey, ¿verdad? El rey, como decía Leti, que también en distintos momentos, el rey opinaba que las mujeres estaban a la altura de las niñas, de la gente lunática, es decir, gente que estaba enferma, ahora ya Perdón, Cecilia, eso. te estás atorando un Otras poquito. estamos a ese nivel. ¿Ahora estoy mejor? Sí, igual si apagas tu cámara y nada más nos quedamos con el audio, puede ayudar a que mejore más porque se está comenzando como a trabar bastante el sonido. Excelente. Gracias. Bueno, Ahí está. ¿Me oyen ahí? okay. Sí. Ahí sí. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con el relato. Bueno. Aquí, No, está muy mal. Ceci, no sé si en el mismo hotel te podrían ubicar en un mejor lugar de recepción del Wi-Fi. Bueno. ¿Me oyen ahí? Sí. De hecho, te digo que me dicen que el Wi-Fi que me dieron, que ya me repitieron, era como el mejor del mundo mundial. Entonces, espero que ahora sí, sin la cámara, me vean mejor. ¿Me oigan mejor? ¿Me oyen mejor ahora? Igual, pero síguele, por favor. Ok, si me corto, tú interrumpe, Leti, y puedes continuar. Voy a continuar con la siguiente lámina porque quiero traerles quiero presentarles a algunas de las mujeres que estaban protestando y haciendo también su parte. En ninguna época de la historia las mujeres nos hemos quedado calladitas, en ninguna. Cada vez que les digan que calladitas nos vemos más bonitas, la verdad es que nunca nos lo hemos creído. Algunas sí, claro, pero otras han estado ahí hablando y escribiendo lo que pensaban. Les traigo aquí solo a algunas y a presentarles. En la antigüedad estaba Hipatia de Alejandría, que fue una sabia, está considerada como la primera sabia. Hay películas de ella muy interesantes. Fue una sabia que tuvo discípulos, que enseñaba matemáticas, astronomía, considerada como una de las primeras sabias y de las primeras científicas. También les traigo a presentar a Christine de Pizan en plena Edad Media. Ella en plena Edad Media decía, oigan, es que no es cosa de uno u otro, aquí todos son misóginos, o sea, todos nos están colocando en un lugar que no merecemos. He de agregar que estas dos mujeres fueron mujeres de su época, es decir, coincidían y eran formadas y había cosas que respetaban de su época, pero había otras que les parecían absolutamente injustas e inapropiadas y así lo manifestaron. Y traigo una muestra más que conocen ustedes muy bien, que es Sor Juana Inés, justamente por protestar, por decir lo que pensaba y por elegir el convento en lugar de la vida de matrimonio que era la que le correspondía en esa época en nuestro país. La que sigue, por favor. A ver, Ceci, yo quisiera agregar que nosotros hemos visto a Sor Juana como excepción aquí en México,
pero en el estudio europeo se ve que en esa época las únicas mujeres que podían ser educadas eran las hijas de los reyes, las que estaban alrededor de esas cortes, y la otra opción era el convento. Era el único lugar a donde podías estudiar. Sor Juana lo hizo en México y es el gran mérito en esa época que lo hizo. Pero muchas mujeres optaban por el convento, no por otra razón más que para formarse y leer y saber, porque estaban cerrados todos los espacios. Entonces vamos a encontrar muchos casos en Europa parecidos a los de Sor Juana, pero en el caso de México, pues es nuestro orgullo por ello. En efecto, en Europa, mujeres sabias o consideradas sabias fueron monjas. Algunas por elección, otras porque las mandaron, pero ahí es donde pudieron leer y estudiar. Hildegarda, por ejemplo, que ahora es una santa y está considerada santa por el clero, una santa de Alemania, de lo que ahora es alguna parte de Alemania. Ella, por ejemplo, ella llega al convento de manera un poco forzada, huyendo de un matrimonio muy violento, la recibe el obispo y ella empieza a recibir muchas mujeres porque se vuelve una autoridad en uno de los conventos. Ella pone como regla que todas las que estuvieran ahí tenían que aprender a leer y escribir. Y es de las mujeres que van abriendo el camino también para otras, aún en la reclusión. En efecto, como dice Leti, lo que pasa es que Sor Juana es nuestra, y es la más conocida, porque seguro hay otras. La que sigue. Llegamos a la época moderna, y aquí nos vamos a encontrar con un gran personaje, que es René Descartes, o René Descartes, que es un filósofo que junto con otros empiezan a colocar estas ideas de igualdad, libertad, fraternidad, y es en plena Edad Media el que, pasando la Edad Media, justamente su pensamiento es uno de él y de otros filósofos que van marcando el cambio de época de la Edad Media a la época moderna, porque son los que colocan que en realidad todos los seres humanos, ellos lo plantearon como los hombres, estamos dotados de razón y que por lo tanto todos podíamos dudar de todo. Y en ese momento dudar de todo significaba dudar de lo que nos decía el clero católico, que no era cosa menor. No era cosa menor dudar de lo que dijera el clero, porque pueden ustedes imaginar que en la Edad Media, por ejemplo, cuando en una misa se decía este es el cuerpo y la sangre de Cristo, cuidado de aquel que dudara que ahí no había sangre de Cristo. Verdaderamente, no era un simbolismo como ahora se acepta, sino era realmente la sangre de Cristo, y cualquier duda podía llevarte a la muerte. Así que en la época moderna decir que en cuanto sea posible hay que dudar de todo y no hay nada mejor repartido que la razón, René Descartes abre una puerta enorme a los cambios. Y ahí va a dar comienzo una polémica que, como dice la filósofa española Amelia Valcárcel, no ha terminado. La que sigue. En esta polémica nos vamos a encontrar a discípulos que van a hablar de la igualdad de los sexos, discípulos de Descartes, pero también nos vamos a encontrar a estos filósofos como John Locke, no pongas la otra todavía, Nayeli, merece más atención. John Locke, así como Paulin de Lavage, rápidamente, bueno, en cuanto es discípulo de Descartes y dice, claro, no hay nada más mejor repartido que la razón, pues mujeres y hombres, pues tienen la misma, ¿no? Y escribe sobre la igualdad de los sexos. Pero más tarda en publicarla, en que empiezan a haber filósofos que vuelven a regresar a la naturaleza de Aristóteles.
Y ahí tenemos a John Locke, que saca del baúl a Aristóteles, limpia el bronce, ¿no? Le saca lustro y vuelve a decirnos que alto ahí, ¿a dónde vamos? Con la pena, pero nosotras no podemos disfrutar de la libertad, que es algo que solamente se le da a los varones. Y poco después va a llegar otro personaje que va a ser sumamente importante, no solo en Francia, sino en todo Occidente. Fíjense, y ahora sí le pido a Nacheli que me ponga la lámina, fíjense lo que dice Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, y pregúntense si no nos han dicho esto a las mujeres a una hora, aunque no nos lo digan bonito. A una hora nos van diciendo que en realidad a nosotras nos corresponde cuidarlos, amarlos, nos corresponde atenderlos en la niñez, en la juventud, cuidarlos cuando son adultos, y nos corresponde que esa sea nuestra principal prioridad. Nuestra principal prioridad fue lo que dijo Ceci. Entonces dice Rousseau, la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas. Y ya vieron esta idea que solo voy a decir que hasta nuestros días muchas veces se piensa que es esta la obligación por los roles que hemos estado jugando desde la antigüedad. Aprovecho para un comentario que se dijo de las amazonas. El regreso que estamos haciendo de 5 siglos es para que vean que el sistema patriarcal no nació ayer y que todas las justificaciones que se han dado por los grandes personajes han estado formando parte de esta cultura que alguien lo puso, una cultura occidental, judeo-cristiana, que te impone cierto modo de ver la vida. Entonces, aquí estamos en lo que ya Ceci le llamó la época moderna, en el siglo del 15 al 18, y en el siglo XVIII, imagínense, se permite de manera absolutamente extraordinaria que una mujer vaya a la universidad. La primera mujer, porque todos los hombres tenían las posibilidades de estudiar donde quisieran. En cambio, para las mujeres no había esa posibilidad, y entonces la primera mujer que va a una universidad se llama Laura Bassi y va a la Universidad de Bolonia a hacer un doctorado en filosofía justamente en 1732. ¿Y qué se pensaría? Que después de la gran inteligencia que requirió que hasta los papas intervinieran para que estudiara Laura Bassi en Bolonia, no sigue que muchas otras mujeres vengan después, sino se queda solita como excepción hasta que el resto de las cosas terminan de acomodarse como siempre se ha hecho. Entonces, ¿cómo se podía dudar que había capacidad de parte de las mujeres? Pues ahí está una excepcional Laura Bassi demostrando que podía ser doctora en filosofía en 1732. Pero el tema, como aquí se está presentando, es que el pensamiento de Locke, el pensamiento de Rousseau, fueron pensamientos dominantes en la cultura occidental y mucha gente lo siguió. Lo interesante va a venir después en el siglo XIX, pero no sé qué lámina sigue y si Ceci ya está. Aquí estoy, yo te oigo bien. ¿Tú me oyes? ¿Me oyen los demás? Sí, síguele entonces. Muy bien. Y sí, en efecto, las amazonas son una excepción. Se han encontrado ya algunas evidencias bastante sólidas con respecto a su existencia, pero son eso, una excepción que va confirmando el resto de la regla. Vamos a avanzar en la lámina para llegar a esta que quiero mostrar cómo en la antigüedad
la opresión y la sumisión de las mujeres se naturalizó, es decir, se dijo que era algo natural. En la Edad Media se legitima, es decir, se vale porque son las hijas de Eva y son malas, malísimas. Y en la época moderna se legaliza, porque en esta época van a empezar ya a surgir leyes que establecen nuestra camisa de fuerza. Así que llegamos a la época contemporánea que, salvo, ahorita hay variaciones en esa idea de que no, ya pasamos a otra época, pero hay sólidas ideas que dicen nos parecemos mucho a la época contemporánea, así que no hemos pasado de ahí. La opresión y la sumisión de las mujeres ya llega naturalizada, legitimada y legalizada. La época contemporánea comienza en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, y a partir de entonces las mujeres tenemos no solamente esta idea de que somos inferiores, es decir, se tiene la idea de las mujeres socialmente de que somos inferiores por naturaleza, está bien que seamos inferiores, es decir, se legitima y se legaliza nuestra inferioridad, entre otras, lo vimos la sesión pasada, en el Código Napoleónico, que va a permear toda la legislación en lo que sería la Nueva España, hoy México, y que va a señalar que no somos dueñas de nada, ni de nuestro cuerpo, y que viviremos toda nuestra vida en una minoría de edad perpetua, siempre subordinadas a algún varón, el esposo, el padre, el hijo, y si no hay nadie cercano, el cura. Así que nos hemos pasado, y ahora sí vuélvele a dar clic, Nayeli, por favor, nos hemos pasado también la época contemporánea desnaturalizando, deslegitimando y deslegalizando nuestra opresión y sumisión. Y vi por ahí un comentario que decía que el sistema patriarcal existe en algunos pequeños lugares. ¡Ay, que Dios lo oiga! Esperamos que algún día así sea. Por lo pronto permea todas las estructuras de de todo el mundo. Pero hemos hecho algunos huecos suficientemente importantes como para estar aquí en una universidad hablando hoy de cómo se naturalizó, legitimó, legalizó la opresión de las mujeres y cómo hemos ido desnaturalizando, deslegitimando y deslegalizando esa opresión. La que sigue. Aquí les traigo un personaje fantástico. Arthur Schopenhauer era un alemán y se los traigo porque tuvo una enorme influencia en lo que ahora es México, particularmente en los movimientos sufragistas que se dieron en Occidente, también de ellos hablamos en la sesión pasada, porque él da un manotazo en la mesa para decir que no solamente éramos inferiores, sino que la verdad es que ni humanas éramos, que estábamos como en un término medio entre el niño y el verdadero ser humano que era el hombre. Este es un manotazo que da la filosofía justo cuando las mujeres están reclamando su derecho a la ciudadanía como un derecho humano. No lo mencionaban así, pero lo mencionaban como un derecho a la igualdad. Yo quiero tener los derechos que tiene la otra mitad, que tienen los señores. Si ya me habían dicho que yo estoy dotada de razón, no veo por qué yo deba tener menos derechos que el otro ser, que es el que más se parece a mí. Como seres humanos que somos, el otro ser más parecido a un hombre es una mujer. Pues aquí Arthur Schopenhauer, y lo va a secundar también Charles Darwin y algunos otros científicos, van a dar un manotazo en la mesa para decir, no, la verdad es que no estamos tan seguras, y así lo formularon algunos científicos, no estamos tan seguros de que sean humanas,
pero si lo son una especie de término medio entre el niño y el hombre, y si lo son, pues se parecen más bien a las razas inferiores. ¿Y quiénes estaban en las razas inferiores? Eso lo formuló Darwin. Pues después de los simios, cualquier otro que consideraran inferior a los hombres blancos, pero así arribita de los simios. Y parte de eso se argumentó, aquí tenemos lo que dice Pablo Julio Moebius, esta argumentación empieza a tejerse con la ciencia. Dale clic, Nacheli, por favor. Y esto que dice Pablo Julio Moebius va a ser utilizado como argumento para, primero, prohibir la educación formal de las mujeres en México, luego para dejarles espacio solamente en escuelas de niñas, luego para cuestionar y obstaculizar la presencia de las mujeres en los estudios de secundaria, y luego, claro, para la preparatoria y los estudios universitarios. Lo que establece este médico psiquiatra es que esas cosas, lo pongo entre comillas, que nos pasan solo a las mujeres, como embarazarnos, parir y menstruar, pues realmente perturban nuestro equilibrio mental, ¿no? Y con ese argumento, y habría que haberle preguntado y cuántas pruebas hizo, pero no crean que teníamos mucho poder para preguntar semejante cosa. Con esos argumentos se fue retrasando nuestro acceso a todo, a la educación universitaria, a los espacios de toma de decisiones, a todo. El argumento filosófico junto con el científico más el legal nos mantuvo bajo la decisión, el ala protectora se diría muy románticamente, pero nos mantuvo bajo lo que pensara, decidiera el Señor de nuestra vida. La que sigue. Aquí tenemos a Ortega y Gasset, volviendo otro filósofo, volviendo a ya siglos XIX y XX. O sea, para estos siglos, muchas de las personas que me están escuchando, sus madres ya habían nacido. Sus madres ya estaban en edad de votar. Mi madre ya estaba casada, no podía votar, pero yo ya había nacido a principios del siglo XX, bueno, no principios, yo nací en el 60. Mi madre ya había nacido y mi madre ya estaba estudiando, y Ortega y Gasset hablaba de esto que aún se sigue diciendo para nosotras, de agregar las telenovelas y muchos de los argumentos siguen diciendo que lo nuestro es sentir, o sea, que nosotras realmente sentimos mucho con todo el corazón y que pensamos poco, y que saber las cosas, ¿no? Utilizar la inteligencia y la razón, pues eso más bien son cosas de los señores. Lo nuestro es sentir y colaborar con los señores. Aún nos lo suelen decir de vez en cuando algunos expresidentes, presidentes u hombres con suficiente autoridad para tener pensamiento dominante. La que sigue. Ay, esta me encanta. Esta lámina se las traje porque me encanta. Vean cómo define este filósofo lo que son las mujeres. Y cuando lo vayan leyendo, piensen en cómo se nos pinta ahora en los medios de comunicación, en las telenovelas, en las películas. Aunque tendremos una sesión de medios de comunicación, observen cómo en el siglo XIX los señores están definiendo cómo debemos ser las mujeres, cómo esta es la forma adecuada de ser de las mujeres y cómo va a rescatar el mito fundacional de Adán y Eva para decirnos que lo nuestro es estar ahí para los señores, para lo que el Señor de nuestra vida mande, ordene o tenga a bien solicitar. La que sigue. Para que no quede duda de la actualidad, esta está fresquita, pues.
Esta es de Vladimir Putin, ¿no? Diciendo que él no tiene días malos porque no es mujer, ¿no? Todos sus días son buenos. Y uno podría decir, bueno, sí, Putin, ¿no? Que podría ser casi un hombre de las cavernas, pero en esta época. A ver, como él hay muchas personas que piensan que en nuestra naturaleza, de nuevo la naturaleza, en nuestra naturaleza está sentir, está apapachar, está ser madre, está tener ese instinto para cuidar a los demás. No se percibe que todo eso pueda ser una formación cultural y social que viene de muchos siglos atrás y que si nosotros como sociedad formamos a los hombres para ser amorosos, sensibles, buenos padres, buenos hermanos, que puedan llorar, que puedan sentir, que esté bien visto para ellos la ternura, pues no hablaríamos de la naturaleza las hace de tal manera o los hace de tal manera. Putin aquí vuelve a sacar la naturaleza y volvemos a quedar con estos discursos dominantes. Putin no es el único, es solo un ejemplo. Volvemos a quedar de nuevo en este lugar que nos coloca fuera del ámbito público en general. Son pensamientos dominantes, hemos avanzado mucho en el camino, ha habido filósofas importantes que han modificado el pensamiento, hay ahora mucho más filósofas, historiadoras, científicas, abogadas que les iremos trayendo en las distintas sesiones, que vamos desnaturalizando, deslegitimando y deslegalizando la opresión y la sumisión de las mujeres. Aquí te cedo el micrófono, Leti. Sí, yo quisiera, si tienen la presentación de Ceci de ayer, que la recuperáramos, porque yo me voy a centrar justo en algo que ya tratamos, pero hoy lo voy a tratar desde la filosofía, que es desde lo que se llamó la Ilustración. Ya vimos a los precursores, ya vimos el pensamiento de Locke, el pensamiento de Rousseau, y predominantemente ellos, los hombres, estaban publicando libros, estaban en las universidades, había un gran, ¿cómo les diré? Pues muchísima atención a estos que eran los que estaban dando pie a lo que se llama el siglo de las luces. Pero yo puedo decir, con todos los elementos en la mano, que el siglo de las luces también fue de oscuridad para las mujeres, en mucho. ¿Por qué? Porque curiosamente, esta apertura que se dio a partir de René Descartes, como dijo Ceci, hizo que muchas mujeres ya no tuvieran la necesidad de hacerse monjas para que les dejaran estudiar, o ya no tuvieran la necesidad de ser parte de la corte de una reina. Y alguien puso en el chat que a las universidades solo iban la gente de recursos, pero solo hombres. El punto aquí que estamos viendo es quién queda excluido, y por definición las mujeres estábamos excluidas. Hay casos excepcionales donde un hombre protegido por alguien de recursos podía por su inteligencia llegar a la universidad. Pero aquí el punto es que para las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, no se tenía esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasó en los albores de la Revolución Francesa? Lo que pasó fue que empezaron a existir lugares a donde las mujeres se podían reunir. Y esos lugares se llamaban saloniers. Eran espacios en donde las mujeres podían discutir ideas, podían, no solo entre mujeres y hombres, empezó a haber un espacio público
donde las mujeres podían ir a expresar ideas. Ya había mujeres que habían tenido cierta formación, si quieren aristocrática, sí, porque las mujeres privilegiadas siempre van a ser las que van abriendo brecha. Y entonces allí surge un personaje muy importante previo a la Revolución Francesa, que va a tener una acción, sobre todo después de la Revolución Francesa, pero cuando se está gestando la parte ideológica de la Revolución Francesa, hay hombres y mujeres pensando, están aportando ideas hombres y mujeres. Hay un libro que se llama justo Feminismos Europeos y que va de 1700 a 1950, y aquí se puede ver claramente cómo este proceso iba muy bien, porque las mujeres se estaban integrando en esto que se llamaba saloniers. Y una de las personas más importantes en estos saloniers, de todas maneras, tuvo un hijo que criticó la posibilidad de que las mujeres tuvieran esos espacios, diciendo pues que eran mujeres que abandonaban sus obligaciones y que ellas, el espacio público no era su espacio, sino el espacio privado. En la Revolución Francesa no solo hubo mujeres pensando, también hubo mujeres en la toma de la Bastilla, hubo mujeres que estuvieron al lado de los hombres. Pero ¿qué pasó? Lo decíamos el martes, lo repito hoy. Derivado de la Revolución Francesa, se expidió lo que se llama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y allí, lo primero que las mujeres que participaron en el movimiento, sobre todo en la parte pensante, en la parte ideológica, dice, ¿y dónde quedamos nosotras? Si se hace después de que cooperamos todos para ir pensando esto, ¿cómo es posible que a la hora que algo se logra, las mujeres quedamos excluidas? ¿Y cómo sabemos que las mujeres quedaron excluidas? Porque quienes hicieron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano dijeron que las mujeres estaban excluidas. Tanto que ahorita lo va a platicar Ceci, tuvo que alguien escribir la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana porque no estuvimos allí incluidos. No solo las mujeres estuvimos excluidas de la declaración, sino que quienes se sentaron a formularla pensaron en ellos mismos, en hombres blancos, propietarios de tierras, heterosexuales, sin ninguna discapacidad. Eran hombres privilegiados que formaban un tipo de oligarquía y para ellos se otorgaron los derechos. Igualdad para quienes. ¿Había personas de otras razas? No. ¿Había mujeres? No. No estaba. Y así crecimos con una falsa idea de igualdad. Porque esta falsa idea de igualdad es que la declaración dice que somos iguales y se pone como bandera de la Revolución Francesa la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero la igualdad no es real, porque está considerando derechos para unos cuantos. Va Ceci con la parte de quién acabó en la guillotina y eso. Eso es lo que estaba buscando en tu presentación. Ah, está ahí, un poquito atrás. ¿Es la anterior, Nacheli? ¿Anterior? Ahí está. Ahí, quédate. Ahí. Ajá. Este es justo lo que comentaba Leti con respecto a los derechos del hombre y el ciudadano, que quienes nos escucharon la sesión pasada recordarán que mencionamos que eran como lo que ahora llamaríamos las bases de los derechos humanos, el principio de los derechos humanos. Hay quien también habla de estos derechos que en Estados Unidos, pero esta es quizá la que nos llega mucho más a nosotros en Nueva España, en lo que ahora es México, sobre todo en el marco legal. Y es en esta época, de lo que dice Leti, en la que están diciéndose todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales ante la ley,
y la ley debe ser la misma para todos y todos pueden ocupar cargos públicos. Esta es la base de la época contemporánea, salvo que todos no significó también todas. Y precisamente por eso, la siguiente, Nacheli, aquí están los personajes de los que Leti hablaba. En el caso de, si se fijan en su pantalla a la derecha, Mary Wollstonecraft fue filósofa y ella le contestó sus textos, que los encuentran ahora en línea. Es una maravilla poder encontrar ahora esos textos en línea. Los textos que escribió Mary Wollstonecraft utiliza las categorías analíticas, que utiliza Juan Jacobo Rousseau, justamente para contraargumentar y decirle, a ver, ¿quiénes se creen los hombres para ser superiores a las mujeres? ¿Por qué los hombres se van a convertir ahora en una especie de monarquía para con las mujeres? Utiliza categorías analíticas que utiliza Rousseau justamente para ponerles de frente las incongruencias filosóficas, teóricas, que estaban cometiendo cuando se trataba de mujeres. Encuentran en línea Vindicación de los Derechos de la Mujer, para quien, repito lo que comenté la vez pasada, Mary Wollstonecraft escribió Vindicación de los Derechos del Hombre y fue aplaudida, lo máximo, qué gran filósofa, y luego escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, y ahí dijeron, Fuchi está loca, y la apodaron la hiena con faldas. La hija de esta mujer, Mary Wollstonecraft, va a ser ni más ni menos que Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. Hay una película relativamente reciente que se llama Mary Shelley, y mencionan de pasada a Mary Wollstonecraft, mencionan cómo le pesa a Mary Shelley, porque creo que muere muere justamente en el parto donde le da a luz a ella, donde van a ser Mary Shelley. Muere Mary Wollstonecraft en ese parto, y Mary Shelley se va a sentir culpable. Y en esa película pasan fragmentos o pasan retazos un poco de quién era el esposo. Tuvo varias parejas, pero quién fue el esposo de Mary Wollstonecraft, con quien crece Mary Shelley. Muy interesante, sobre todo por la visión que tiene Mary Shelley de su madre, pero también a mí me pareció interesante la película y la recomiendo por la visión que tenía el esposo de Mary Wollstonecraft. Ahí estamos viendo a los hombres liberales que han tenido poco foco en la historia. También la historia ha encargado de enterrarlos, pero ahí está el foco a algunos hombres congruentes, solidarios, que estaban diciendo, tienen razón lo que ellas tienen razón, es una incongruencia. Otro de los hombres congruentes es Nicolás de Condorcet. Él sí tuvo un cargo en la asamblea, él sí abogó por los derechos de las mujeres, y él sí abiertamente en asamblea decía, es una incongruencia lo que estamos diciendo, no podemos decir que todos son iguales y acto seguido decir que todas las mujeres no pertenecen a esa categoría, dejar fuera de derechos, creo que lo dice, a 18 millones de mujeres. No, 18, no tengo el dato aquí a la mano, pero dice el número de mujeres que había en ese momento, por lo menos en Francia. Entonces dice, es una incongruencia. Nosotros estemos otorgando derechos y acto seguido se lo quitemos a todas las mujeres. Y está la imagen de Olympia de Gouges. Olympia de Gouges era una dramaturga, no era una filósofa, pero como dramaturga y una activista política. Ella además era una activista antiesclavista. Ella
como otras mujeres, muchísimas mujeres participaron en la Revolución Francesa, y al término de la Revolución, que es cuando se escriben los derechos del hombre y del ciudadano, se quedan pasmadas de ver cómo se quedaban fuera de los derechos que estaban naciendo. Y lo que hace Olympia de Gouges es escribir, se lleva como un par de años en escribir, no solo en escribir, sino en, dice Nuria Varela, una periodista feminista, que tardaron un poco en salir de su estupor las francesas y luego se pusieron en acción. Aquí Olympia de Gouges escribe los derechos de la mujer y la ciudadana. Es una copia, también ya encuentran todos esos documentos en línea, los derechos del hombre y del ciudadano y los derechos de la mujer y la ciudadana. Es una copia que muestra que no excluye a los hombres, sino que nos incluye a las mujeres. Pero eso fue lo suficientemente atrevido como para cortarle la cabeza. Fíjense que también le cortan la cabeza a Nicolás de Condorcet. Y es verdad que Condorcet y Olympia de Gouges, con otros, estaban conspirando contra el régimen de Robespierre. Eso es cierto. El tema es que para entonces ya había periódicos, ya había imprenta, y a todos les cortan la cabeza, a los conspiradores y a las conspiradoras, entre ellas Olympia de Gouges, les cortan la cabeza. Pero en el caso de Olympia de Gouges, cuando el periódico El Universal, se traduciría, da la noticia, dice que le cortaron la cabeza a esta conspiradora por haber olvidado las virtudes propias de su sexo. Es decir, a Olympia de Gouges queda clarísimo que no solo la están castigando por conspirar contra un régimen establecido, sino por ser mujer e intervenir en asuntos públicos. Cosa parecida le pasó previamente en la antigüedad a Hipatia de Alejandría, quien no solamente le estaba vedado por ser mujer leer, escribir, pensar, las ciencias, sino además tener discípulos. Y se le castiga por eso, pero en especial porque es una mujer haciendo. Le cedo pues el micrófono a Leti. Bueno, voy a escribir en el chat un nombre de pronunciación difícil, Carlota Nordenflicht, que también debatió con Rousseau, pero nadie sabe qué dijo esta mujer hasta recientemente, que se rescata el diálogo que sostuvieron Rousseau, manteniendo la idea de que la mujer era inferior, y ella diciendo por qué no. Pero el nombre no nos dice nada, porque apenas los nombres están siendo rescatados siglos después de quiénes fueron estas mujeres. Porque pasaba algo muy importante ahorita que dije que usó su seudónimo como Olympia de Gouges, porque otras mujeres que escribían usaban seudónimos con nombre de hombre cuando publicaban, o usaban nada más iniciales para que no se supiera que eran mujeres, porque eso les afectaba. Y hay otro detalle más. Se están cumpliendo, creo que 400 años son, del nacimiento de Molière, el del teatro. Y Molière escribió Las Preciosas Ridículas y se refería a estas mujeres que iban a los salones en la época francesa para discutir temas políticos. Entonces se ven ridículas, no pueden estar haciendo un rol que el que siempre les hemos impuesto, que es un rol de la casa. Entonces, después de estas mujeres, queda claro que seguimos poniendo la atención en Francia porque allí se desarrolló el iluminismo y porque somos herederos de la cultura occidental. Tal vez no quisiéramos hacerlo, pero así somos. Todo por un comentario del chat que dice que no se naturalice el elitismo.
no lo estamos naturalizando, estamos narrando la historia. La historia fue que la educación nació para las élites, eso es una realidad. Y muchas de las luchas, sobre todo del siglo XX, fue por una educación para todos, es parte de la premisa de la Revolución Mexicana y de otras revoluciones. No se naturaliza, solo se dice una realidad. Habían clases y las clases privilegiadas tenían más posibilidades de asistir a ciertos lugares y a tener cierta educación. Lo importante es que después las mujeres empezaron a ser parte de ese proceso. Hasta aquí terminaríamos el siglo XVIII y llegaríamos al maravilloso siglo XIX. El maravilloso siglo XIX le llamo porque vino una revolución impresionante en la presencia de las mujeres en el ámbito público. Ya está la Revolución Francesa consumada, pero viene el contrapeso de Europa, que es justamente los Estados Unidos. ¿Por qué le digo contrapeso? Porque las 13 colonias y la primera constitución de los Estados Unidos y las mujeres que empezaron a hablar de feminismo, empezaron ahora sí colectivamente la lucha por el sufragio. Y ahí tenía Ceci la lámina donde muestra a las sufragistas pidiendo el voto a mitad del siglo XIX. Esta cuestión es muy importante. Todo se dio en Niagara Falls, así se llama la convención donde se reunieron las mujeres sufragistas, donde se puede ver que están en las calles protestando de una manera como jamás y nunca se había pensado. Pero lo interesante para rescatar es que los Estados Unidos, la nueva nación que se está formando, empieza con otro tipo de contrapeso. Aquí está el voto para la mujer, aquí están las sufragistas. Ceci, si quieres comentar tu lámina, por favor. Sí, aquí están aquí les traigo sufragistas norteamericanas y británicas. En el chat comentaban que hay una película que se llama Suffragettes, es buenísima, no se la pierdan. Es ficcionada, pero está basada en hechos reales. Digo, bastante de lo que narran ahí es realidad. Y se las recomiendo ampliamente, y es sobre el sufragismo británico. Aquí en las láminas lo que pueden apreciar es cómo fueron ingeniosas. Las sufragistas se las ingeniaron para colocar el tema en la calle, tomaron las calles. Cuando en las marchas feministas unos tweets conservadores decían, hay que recordar a las mujeres de antes, yo decía, sí, claro, a las de antes como a las británicas, que tomaron la calle, se encadinaron en edificios públicos, se pusieron en huelga de hambre. Aquí, sobre todo, las norteamericanas fueron más creativas y más hollywoodenses, digamos, ¿no? O sea, ellas hacían desfiles tipo carnaval y se subían en caballos y llevaban carrozas. Eran mucho más espectaculares las norteamericanas a la hora de exigir el derecho al voto, y las británicas fueron más precisas en su organización. Al menos lo que yo he ido leyendo, me da esta impresión de tienen, por ejemplo, una manifestación las británicas en las que se ponen de acuerdo para marchar de distintos puntos de las ciudades de Londres. Todas debían salir de alguna salida del metro a una hora fija en particular. Y en punto de esa hora, ni un minuto antes, ni un minuto después, empiezan a salir ríos de mujeres de todas las estaciones del metro. No se pierdan la película, aquí van a encontrar ya, y quien se acerque a las historias del sufragismo británico y norteamericano, van a encontrar ya a mujeres y a hombres escribiendo libros, colocando un nuevo pensamiento sobre los derechos de las mujeres. Y hay otro documental que también les vamos a pasar, que ya estamos en los procesos del trámite, que se llama Las Sufragistas, que es un documental, una película documental de Ana Cruz sobre el sufragismo mexicano. Así es.
Bueno, entonces, ahí les puse el nombre de la principal sufragista británica. También hay un libro con su biografía, es Emmeline Pankhurst, y allí fueron madre e hija las que muchas veces estuvieron encarceladas en fríos sótanos para que dejaran de ser activistas como conocemos. Entonces, el siglo XIX empezó a sumar a muchas mujeres en la búsqueda de derechos, pero no encontramos así, salvo en la calle a las activistas, a muchas mujeres escribiendo lo que pasaba, o posiblemente todavía vamos a descubrirlas, porque en esa época, todo el siglo XIX, las mujeres seguían con dificultad para publicar sus propios libros. ¿Dónde se encuentra la riqueza y la visión de las mujeres de esa época? Se encuentra en diarios y en cartas. Las fuentes primarias para saber qué pasaba, en el caso de Emmeline Pankhurst, es que o llevaban diario o escribían cartas. Y a partir de allí, no es porque hubieran publicado un libro, pero sí se puede descubrir cuál era la filosofía y la visión que tenían, aunque no hubiera una que en particular fuera como la que desde el plano teórico estuviera explicando estas cosas, porque eso sucedió prácticamente hasta el siglo XX. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero los movimientos feministas del siglo XIX se van sumando porque van separados en tres carriles, digamos así. Está la lucha por el voto, el del sufragio que estamos hablando. Está la lucha por los derechos laborales. Esto tiene que ver, obviamente, con el marxismo y con mujeres como Clara Zetkin o Alejandra Kollontai. Y está también la lucha por el cambio en el estatus de la mujer a nivel jurídico. En 1904 hay manifestaciones en Viena y en París donde se queman códigos Napoleón por la desventaja que tenían las mujeres y de la que hablamos la sesión pasada. Entonces, cuando pensamos en el siglo XIX cerró a tambor batiente. Los movimientos feministas se sumaron, les digo, la lucha por el sufragio, la lucha por la igualdad en el matrimonio, la lucha por derechos laborales, y como las condiciones en Europa ya se veían difíciles, empieza un pacifismo también integrado por mujeres, de alguna manera ya bastante articulado. Bueno, entonces, a nivel filosofía, ¿quién va a escribir y quién va a decir cómo vemos el mundo las mujeres? ¿Quién va a ser la filósofa que diga que muchos antes habían dado explicaciones incompletas porque no estaba nuestro punto de vista? Y ahí tenemos a una mujer que en el siglo XX ya recoge mucho de la experiencia previa. Ella es pareja de Jean-Paul Sartre, pero además Jean-Paul Sartre tiene su vida autónoma y ella también, y son ejemplo como una pareja. El único antecedente es el de John Stuart Mill y su esposa, porque escribían libros juntos. John Stuart Mill pasó como el feminista más importante dentro de la economía, pero después él mismo admitió que escribía 2 libros con su esposa y que no siempre ponía el nombre de su esposa, porque al poner que participaba una mujer iba a demeritarse la obra. Entonces, estoy hablando, por supuesto, de la importancia del segundo sexo, escrito por Simone de Beauvoir, y que cambió la vida para muchas mujeres, porque tuvimos la primera explicación teórica de eso. Aunque no lo crean, pero está también para verse en los archivos de la UNAM, ideas muy semejantes son las que está exponiendo nuestra paisana Rosario Castellanos en su tesis en la Facultad de Filosofía y Letras
sobre el eterno femenino y sobre los roles, y hay mucha coincidencia en muchas cosas, sin que Rosario en ese momento estuviera leyendo a Simone de Beauvoir. Entonces, Ceci, ¿qué nos podrías decir de la importancia del segundo sexo en el siglo XX? En efecto, en el siglo XX, piensen que Simone de Beauvoir ya es una filósofa que en primer lugar ya salió de las universidades, ya hay mujeres en las universidades. Piensen que estamos saliendo de las dos grandes guerras mundiales. Las dos grandes guerras mundiales tienen efectos profundos en la vida de las mujeres. Ya sé que casi todas las películas hablan de lo que ha pasado, de lo que los hombres hicieron en esas guerras, y hay muy pocas aún hablando de los efectos que tuvieron esas guerras en las mujeres o la participación de las mujeres en esas guerras. Una de las participaciones que hubo importante en ambas guerras fue las mujeres trabajando en la industria, en las fábricas, en los comercios, porque los hombres eran enviados a el frente de batalla, y los gobiernos que habían estado manteniendo a las mujeres con prohibiciones de trabajar, de que no te dediques a nada más que a tus hijos, de que tu marido mandará, pues empezaron a sacar publicaciones y publicidad. Yo les voy a dar la reflexión sobre las mujeres en los medios. Me acordaré de ponerles algunos de estos carteles y pósters que son muy interesantes. Empiezan un gran dinamismo del gobierno para decirle a las mujeres que entren a trabajar en las dos guerras. Y en la Segunda Guerra, particularmente cuando salen a trabajar, se dan cuenta de lo que muchas ya sabían. Podían ganar dinero, cuidar a sus hijos e hijas, subir, bajar, estudiar, y tenían libertad de independencia económica. Y cuando regresan, como dicen en las películas norteamericanas, los muchachos, las mandan a su casa. Aquí es el momento de quiebre, es un punto de quiebre muy importante, y por eso se explica filósofas como Simone de Beauvoir. Porque Simone de Beauvoir ya está en esa generación en donde a las mujeres las vuelven a mandar a su casa. Ella desde luego no está en su casa y es una de las rebeldes de la época, pero no es la única. Y se da cuenta cómo las represiones de vuelve a tu casa después de haber probado libertad, independencia, salir de las universidades, etcétera, van a permitirle reflexionar profundamente en lo que significa ser mujer. Simone de Beauvoir y su libro en 2 tomos va a responder, su libro en 2 tomos, El segundo sexo, va a responder a la pregunta ¿qué significa ser mujer? Lo responde en 2 tomos y da una de las grandes claves por las que van a seguir otras pensadoras que, sin ser filósofas, van a colocar el pensamiento de las mujeres, van a pensar respecto a lo que significa ser mujer de otra manera. Simone de Beauvoir coloca ahí una frase que se ha hecho famosa de no solo se nace mujer, sino que se llega a serlo. Es decir, no solamente es la biología, sino que nos enseñan cómo debe ser una mujer, y por eso les traje yo a Kierkegaard, la lámina de este filósofo del siglo XIX. Siguiendo de Simone de Beauvoir, vamos a encontrar a esta psicóloga Betty Friedan, ya en los 60s, que da el siguiente paso para responder a ese malestar que tenían las mujeres ya más adelante, en la década de los 60s, y que se llamaba, ella llama a su libro La mística de la feminidad, es decir, qué significa ser mujer y cómo nos están enseñando a ser mujer y cómo esa forma de ser mujer nos hace sentirnos muy frustradas, muy enojadas, muy llenas de opresión. Betty Friedan, sin ser filósofa, coloca el tema desde una óptica muy interesante, porque en su época las mujeres empezaron, sobre todo las mujeres norteamericanas empezaron a padecer de
depresión, ansiedad, angustia, y dado que prácticamente todos los médicos eran hombres, no se explicaban qué le pasaba a las mujeres que tenían todo. ¿Y qué era ese todo? Pues había terminado la Segunda Guerra Mundial, los nuevos descubrimientos se habían aplicado en los aparatos electrodomésticos, estaban muchas mujeres, sobre todo la clase media, había ascendido notablemente, así que estaban las mujeres casadas con estufas, licuadoras, lavadoras, marido, hijos, perro. ¿Qué más querían? Tenían todo. Y muchas de esas mujeres habían ya egresado de las universidades y solo encontraban trabajos menores. Les recomiendo un poco para ver esa época, un par de películas sé que en el grupo hay varios cinéfilos porque y cinéfilas han puesto películas. Les recomiendo ahí La Voz de la Igualdad, es buenísima. Va a mostrar cómo mujeres brillantes no encontraban trabajo más que de segunda o de asistentes. Les recomiendo también al menos la primera temporada de Mad Men, Netflix. Si no les gusta, pueden no seguirla viendo, pero marca muy bien cómo era el asunto. Recomiendo Las Horas de esta Meryl Streep, Nicole Kidman. Esa es otra muy buena película que va a narrar un poco toda esta época y lo que estaban colocando Simone de Beauvoir y Betty Friedan ya como pensamiento filosófico con respecto a la condición de las mujeres. Entonces, les estoy poniendo la serie de Borgen, no sé si ya la vieron, pero es una primera ministra danesa y ahí se ven los roles y las dificultades de hoy. Entonces, para ir cerrando, me pidió Liliana que dejemos unos minutos para contestar preguntas. Hay varias cosas que sí quiero comentar de lo que está en el chat. Pero entonces, ya vimos que la filosofía fue eminentemente masculina todo el tiempo, que tuvimos verdaderas excepciones de mujeres que explicaron cuál era su visión, pero que tenemos una visión completamente de una mujer respecto de una mujer del mundo del siglo XX hasta Simone de Beauvoir. Antes habían cosas aisladas, pero no una filosofía que te explique qué es el problema de lo femenino, lo masculino, de las relaciones entre los sexos. Después de Simone de Beauvoir, obviamente se ha venido una catarata de pensamiento feminista, y le llamo catarata porque es así. En el caso mexicano es sin duda Rosario Castellanos, la feminista teórica más completa. Ahí puse los datos de su tesis que se volvió ya libro afortunadamente en el Fondo Cultura y que se rescató. Y la verdad tenía que ser muy brillante nuestra paisana para que fuera su tesis profesional y que ella tuviera la calidad del libro que es. Rosario Castellanos leyó a todas las clásicas, porque ya les había hablado de otras. Les había dicho que en el siglo XIX finales estaba Clara Zetkin, que fue muy importante, la alemana, y que estuvo también como algo muy importante y que escribió libros, Alejandra Kollontai. Ellas, como estaban en el movimiento obrero, en el movimiento por derechos laborales, sí hablan de la mujer, pero no en todo el tiempo tienen la perspectiva de género que tuvo Simone de Beauvoir. La diferencia es que por fin se escriben estos dos tomos diciéndote cuáles son las condiciones desde el punto de vista de una mujer. Lo que ha venido después ha sido muy interesante porque se puede revisar las teorías relacionadas con los roles, con los estereotipos, ya pueden tener acceso a muchísimas cosas, pero gracias a todo el precedente que tuvimos. ¿Quieres agregar algo más, Ceci? Empezamos a leer preguntas más las que lleguen ahorita, por favor. Sí, agregaría únicamente que si quieren acceder a pensamiento feminista del que estás hablando ya, además desde luego de nuestra Rosario Castellanos,
bueno, hay síntesis o de entrarle de lleno a Kate Millett, a Shulamit Firestone, que son las que colocan en la década de los 70 ya los conceptos con los que vamos a empezar desde entonces, década de los 70, a analizar fines de los 60, principios de los 70. Vamos a empezar ya con esas categorías filosóficas, teóricas, vamos a empezar a analizar toda la realidad desde distintas disciplinas, la historia, la antropología, y todo sigue en proceso de formación y de creación. Todavía, como dice Leti, nos estamos encontrando cosas como, mira, fulana, mira lo que opina, mira, o sea, estamos viviendo una época muy interesante, pese a que es complicada para las mujeres, es muy interesante porque estamos descubriendo, encontrando y al mismo tiempo produciendo nuevo conocimiento. Hasta ahí me quedaría y estaría atenta también a las preguntas. Para cerrar y antes de las preguntas, recuerden que la filosofía, aparte de las disciplinas de las que mencionó Ceci, al inicio todos los sabios de la antigüedad eran llamados filósofos. Después fueron haciendo disciplinas específicas, pero la filosofía se mantiene como una disciplina de segundo nivel, y esta disciplina tiene entre sus ramas a la epistemología, que es la teoría del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de teoría del conocimiento desde la visión de las mujeres, lo que se está haciendo es que colocas como sujeto de estudio a una mujer y colocas como objeto también a la mujer que había estado invisibilizada por la mayoría de los hombres, o de los hombres estos importantes del pensamiento de los que hablamos, o estaba invisibilizada o estaba minusvalorada. Te explicaban. Entonces, la filosofía, cuando desde su rama epistemológica te dice qué es el conocimiento, cómo se conoce, hay un pensamiento y un conocimiento que tiene una perspectiva de género, y que eso es parte de lo que inició Simone de Beauvoir. Por el otro lado, también la filosofía sigue hablando de valores, la filosofía sigue hablando de cuestiones ontológicas, de esencias, y en mucho está más que desmentido que la naturaleza nos hizo inferiores. Ha sido la sociedad de distintos momentos y tiempos la que ha hecho que siga predominando esto que le llamamos sistema patriarcal por más de 5 siglos. Bueno, quisiera yo detenerme, lo anoté, pero no sé quién es, alguien que dijo de dónde nacieron. Como que la crítica a los hombres que Ceci exponía, alguien espontáneamente dice, ¿y estos de dónde nacieron? Con ese comentario decimos, es que ellos vienen de una mujer y por lo tanto a la mujer se le debe respeto, o está cumpliendo la función de la maternidad. Y yo siento que el punto es, porque lo he escuchado muchas veces, cuando le dicen a alguien, es que usted tiene una posición muy dura respecto a las mujeres, te va a decir, yo vengo de una mujer, todos venimos de una mujer, nadie aquí es hongo, nadie. Entonces, que no se piense que por nacer de una mujer es porque tenemos la necesidad de insistir en que tenemos el mismo valor. El valor lo tenemos porque tenemos la misma dignidad humana, así de simple, independientemente de nuestra biología. El problema es que por razones de la biología se quiso excluir a muchas mujeres todo el tiempo. La pregunta del chat está muy larga, no sé quién la quiera leer. Hay una pregunta interesante aquí en el chat, nos recuerda a Flora Tristán, en efecto, que coloca la extrema precariedad laboral de las mujeres. Flora Tristán decía que las mujeres obreras estaban por debajo de los obreros, ¿no? Ellas todavía cuando llegaban a su casa eran explotadas por sus maridos que eran obreros. Y se pregunta por qué es uno de los, cuando hemos avanzado en tantas áreas,
lo laboral es en donde menos hemos avanzado las mujeres. Yo diferiría un poco del área de menos avance, coincidiendo con la compañera que nos hace el planteamiento, María de los Ángeles, en que falta mucho. Sí, hay desigualdad salarial, pocas oportunidades todavía, techo de cristal, acoso y hostigamiento laboral. O sea, sabiendo todo eso, creo que es un tema en el que no es en el que menos hemos avanzado, pero ahí vamos, ¿no? O sea, vamos hemos avanzado mucho más en la educación, por ejemplo, eso es cierto. Y las desigualdades a menudo nos las empezamos a topar, sobre todo las mujeres jóvenes que ya están accediendo con mucha libertad a los espacios de educación y sacan buenas calificaciones, etcétera, empiezan a toparse con la desigualdad una vez que entran al mercado laboral o al matrimonio. Hay estudios muy interesantes de Estefanía Vela, si mal no recuerdo, creo que su estudio lo publicó con APREF, la discriminación laboral en México. Se las recomiendo ampliamente. Le pone cifras y datos a lo que nos está dando María de los Ángeles. Yo creo que en todos los ámbitos todavía hay mucho por avanzar. No estoy tan segura que sea el ámbito en el que menos hemos avanzado, pero coincidiría contigo en que ahí todavía hay un buen trecho por el que caminar. Sí, parte del objetivo del curso es que se vea con muchos ejemplos qué es lo que ha pasado, porque en el caso concreto de la clase de hoy, si la visión todo el tiempo fue solo de un lado, y solo recientemente las mujeres podemos expresar opiniones y ya hay una buena cantidad de filósofas. En el caso de Clara Zetkin, de Flora Tristán, de Alejandra Kollontai, ellas fueron a universidades europeas y en México las primeras mujeres que fueron a la universidad se titularon en la última década del siglo XIX, todavía con Porfirio Díaz. Recuerden que Gabino Barreda crea la Escuela Nacional Preparatoria y se inscriben las primeras mujeres hasta la última década del siglo XIX y de ahí sale la primer médico que es Matilde Montoya, así dice su título, médico, y también la vida de Matilde Montoya la pueden encontrar, la primera abogada María Asunción Sandoval, la primera arquitecta es siglo XX, son datos que son relevantes porque ¿quién te explica cómo es el mundo? Y si la visión solo ha sido de un lado, habría que ver, pues, complementar, y por eso vamos un poquito tarde en este proceso. ¿Algo más? También decir que aún ahora, por ejemplo, no hay sabias, ¿no? ¿Cuáles son las sabias de ahora? Todavía el pensamiento dominante sigue siendo profundamente masculinizado, porque además para ser sabia no hay examen de oposición, ¿no? O sea, ¿dónde está el examen de oposición para las sabias y los sabios? Normalmente son los mismos sabios los que van diciendo quién es sabio, quién otro es sabio, ¿no? Entonces sí, en el campo del saber todavía hay un trecho que caminar, y bueno, lo vamos a ir viendo también con los ejemplos cotidianos, los nuestros. ¿Cuántas veces ahora, cuando ustedes están en una reunión y colocan una reflexión en una junta, simplemente es ignorada su voz hasta que alguno de sus compañeros, ay, por cierto, hay que hacer X, Y y J, justo lo que hace unos minutos ustedes habían dicho, o una de ustedes había dicho, y entonces es valorada esa voz y dicen, ay, claro, qué razón tiene el compañero, ¿no? Aún nos cuesta en los espacios laborales, académicos, políticos, que nuestra voz tenga el mismo valor y el mismo peso que la voz de un hombre. Sí, entonces, en toda esta historia de la filosofía, hoy hay muchas mujeres, como dice Ceci, pero regresando a México, ustedes saben que en México también hubo una generación de los 7 sabios.
entre ellos Alfonso Caso, Castro Trenti, y recientemente me encontré que hubo una mujer compañera de ellos en la universidad, que es Clementina Batalla, pero nunca se ha dicho que fue la octava sabia. Lo voy a decir pronto ya en un libro, pero hasta ahora, ¿cómo imaginar que en ese grupito de 7 sabios había una octava invisibilizada que terminó casándose con Narciso Bassols y llevando una vida de sombra hasta la muerte de Narciso Bassols, donde ella vuelve a tener luz propia? Incluso dice un discurso muy interesante en un aniversario del Día de la Mujer. Todo esto tiene que ver, y esto de la invisibilización de Clementina Batalla, tiene que ver con que muchas mujeres todavía optaron en el siglo XX por quedarse atrás, por ser sombra, y fueron muy pocas las que hicieron algo compartido o que tuvieron de aliados a personas importantes que terminaron de empoderarlas. ¿Se nos está quedando alguna pregunta? ¿Quién está revisando el chat? Lo estamos revisando acá. Sobre todo hay comentarios y recomendaciones. Como pregunta, creo que ya no. A mí me da muchísimo gusto que hayan estado tan pendientes, que se hayan fijado de cuestiones como la foto de Enrique VII. ¿Quién sea? Exacto, exacto. Voy a buscar bien. Gracias. Ceci lo puso para que estuvieran atentos, era una trampita. Lo más importante es que se impliquen, que estén siguiendo la conversación, que aporten. Yo tenía en la cabeza a Flora Tristán y se me barrió. Flora Tristán nació en Francia, pero viene de peruanos y por eso hay tantas asociaciones que en Perú se llaman Flora Tristán. Y vamos a seguir la clase próxima con otra disciplina, porque lo que buscamos es que todas sepan qué pasó con las otras disciplinas y no que cada quien solo vea lo suyo. Entonces, por eso van a ver que las otras clases van enfocadas a una disciplina, pero con la idea de que todos participen en todos los contenidos. Hasta aquí. Exacto. Y yo recomendaría, entre la bibliografía que les estamos recomendando como obligatoria, hay un libro que es muy ameno de Rosa Montero, que tiene 2 versiones. Les recomiendo que si pueden lean las 2, pero si no, la más reciente es muy interesante. Ahí van a encontrar a muchas mujeres del siglo XX, justamente que se colocaron en segundo plano o las circunstancias y las condiciones las colocaron en segundo plano y fueron las que realmente descubrieron, vieron el astro, científicas, escritoras, músicas. Ahí van a encontrar sus historias narradas con la maestría con la que lo hace Rosa Montero. Les prometo que si les gusta leer, lo van a disfrutar muchísimo. Así es. ¿Algo más, Liliana? Muchas gracias. No, nada más comentarles que la próxima sesión entonces será el próximo martes 6 con Las caras ocultas, mujeres en la historia, también a cargo de la doctora Leticia Bonifaz. Les vamos a hacer llegar a través de sus correos la bibliografía básica, algunos materiales para que estén ahí al tanto, y ya se les compartió el link para la asistencia por acá. Por favor, chéquenlo de nuevo y ya está. Cualquier cosa estamos atentas. Muchas gracias. El libro de Rosa Montero. Muy bien. Gracias. Nos vemos el martes. Buenas noches. Gracias. Y gracias por la paciencia.